Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, amados hermanos? Gusto de saludarles y tener este tiempo con ustedes. Un saludo a todos mis hermanos encargados, a toda la iglesia en casa. Qué gusto es saludarle y bueno, esperando el tiempo en que nos podamos abrazar y poder saludarnos muy bien. Así que qué bueno es poder compartir un tiempo acerca de la palabra de Dios. Quiero señalarles que la escuela de Melquisedec ha sido de mucha bendición para muchos hermanos. Se le han aclarado muchas cosas y ahí están examinándolo y le pedimos que lo siga haciendo. Mayormente lo que voy a compartir hoy con la palabra tiene que ver con el video tercero, que habla de algo muy interesante que nosotros podemos empezar a examinar acerca de la herencia de los reyes. Así que tiene mucho que ver el pensamiento y lo que Dios me ha permitido entender, algo muy profundo, y tiene que ver con un testimonio que pudimos vivir durante esta semana. Pero ante todo quiero decirle que busque su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es muy importante que podamos entender esto. Tiene una revelación muy profunda. Y, y como introducción a esta palabra de hijos de Dios, en Juan 1:12 también dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que actuamos en fe, ese día que rendimos nuestra vida a Jesucristo, Él nos aceptó como hijo, nos adoptó y nos selló para ser hijos legítimos de Él y poder actuar en una autoridad superior como hijo. Así que interesante lo que vamos a ver. Así que esto tiene mucho sentido porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que están abiertos a recibir la revelación de Dios. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la roca, porque Él le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No debemos olvidar, amados hermanos, que somos una iglesia de reforma, una iglesia que tiene un entendimiento superior, porque el Espíritu Santo así lo hizo posible. Y de esa manera nos empoderó en una autoridad superior. Por eso tiene mucho esto que ver con Melquisedec, porque también fuimos adheridos a Melquisedec y como reyes y sacerdotes de Dios podemos actuar espiritualmente con autoridad de rey y con autoridad de sacerdote. Entonces, es muy interesante, amado, lo que vamos a ver. ¿Por qué hacemos tanto
énfasis en que tengamos plena seguridad, plena conciencia de que somos hijos de Dios. Y que cuando Jesús nos llamó y nos reveló esta verdad tan grande, tuvimos el testimonio del Espíritu de Dios, que fuimos hechos sus hijos, inscritos en el libro de la vida y sellados con la jarra del Espíritu para la eternidad. Interesante. Y el testimonio que quiero contarle para reafirmar el tema de ser hijo, porque Dios va a actuar y se va a mover en los hijos de Dios. Él no se mueve de otra manera. Y por eso autoridad que Dios puso como hijo, es que le voy a contar el testimonio que enseguida sigue. Viví una experiencia maravillosa esta semana que ya pasó, de un muchacho que estaba en el hospital con un derrame cerebral que quedó como vegetal. Yo le conocía de muy joven. Cuando era guía allá en Conchalí, de un local llamado Chacabuco, él participaba como joven, después se casó, y le conozco y también conocí a sus hijos. Los médicos dieron 3 días de vida, porque quedó un vegetal. Y también contrajo el coronavirus. Pero pasaron 17 días y este varón no fallecía. Pero lo más que les afligía a los hijos, un hombre y un varón, un hombre y una mujer, y era que el papá, si bien estuvo muchos años en la congregación, pero nunca fue hijo de Dios, nunca hizo un compromiso serio, nunca aceptó a Cristo como debiera ser. Y eso trajo como consecuencia de que la hija estuviera muy triste porque sabía que su papá, si moría, se iba sin Dios. Y eso era el dolor de la familia. Y es aquí cuando nosotros oramos, intercedemos y tenemos que hacer un acto profético muy importante. Y me alegro yo por estos casos, por estos testimonios, porque estos actos proféticos son una realidad que debe estar siempre en su iglesia. ¿Y qué ocurre con esto? Que la hija me dice, pero ¿por qué Dios no puede hacer algo con mi papá y lo salva? Entonces, ¿qué ocurre con ello? Ocurre que le digo, pero podemos hacerlo nosotros. Y ustedes como hijos de Dios, como padre, como hijos pueden interceder por su padre. Y Dios lo acepta porque son hijos. Así que gracias a Dios, ¿qué ocurrió? Que hicimos el acto profético y oramos, intercedimos en favor de esa alma que aún estaba inconsciente, pero por fe le creímos a Dios y como hijo de Dios intercedemos ante el Padre para rescatar esta vida, que a su vez su hija lo veía encadenado, lo veía preso, lo veía muy mal. Pero cuál grande la bondad y el amor de Dios, que Dios libertó a este muchacho. Mi esposa mismo, que estaba ayudándonos a orar en esta acción, vio cómo había sido liberado este varón y ahora estaba en un prado verde maravilloso, muy alegre, había salido a libertad.
eso fue un acto muy interesante. Pero cuando yo le estoy mencionando a los hijos que ellos pueden actuar porque son hijos de Dios, les digo, ustedes no necesitan tener años de experiencia para actuar, ni necesitan tener un grado eclesiástico. Solo es el hecho de que ustedes hayan rendido su vida a Cristo y le aceptaron, entonces Cristo va a hacer la obra porque Dios oye y actúa con los hijos de Dios. Más de algunos años atrás hablábamos en la congregación donde decíamos que Dios no tiene nietos, que Dios tiene hijos. Y eso es lo importante, lo relevante, porque como hijo Dios lo empodera y lo empodera para actuar en revelación y tener las llaves del reino para atar y desatar. Y podemos interceder en favor del prójimo, de la familia, y interceder con autoridad. Y Dios lo va a respaldar, porque Dios acepta solo a los hijos que pueden actuar, porque traemos la herencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él como hijo, como el hermano mayor nuestro, es el que nos faculta en esta autoridad. Y por eso decir soy hijo de Dios no es una frase cliché, ni es algo tan sencillo, porque los hijos de Dios somos los que Dios toma en cuenta. Y si usted lee Romanos 8, del versículo, o lee todo completo el capítulo, va a encontrar algo importante, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa del Hijo de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Qué interesante, amado. Esa es la bendición grande de ser hijos de Dios. Estamos llamados para ser la generación que Dios va a usar y va a levantar en este tiempo para poder bendecir a los hermanos, bendecir al prójimo, bendecir a aquellos que necesiten una intervención de Dios. Nosotros como hijos tenemos esa autoridad de Él, que Él nos ha entregado. Y me recuerda esto que cuando fue en abril que Dios nos habló como presbiterio de poder bendecir los hogares, la familia, y que podíamos decirle a los hermanos que impartieran la cena a su familia, a su hermano. Y esto fue importante y hicimos hincapié en que quienes podían impartir la cena hacia la familia eran los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, puede bendecir su hogar, su familia, ungir la casa y los dinteles de su casa para que ninguna pandemia, ninguna obra de las tinieblas pueda vulnerarle. Lo puede hacer porque usted tiene la autoridad de hijo, de hija de Dios. Y esa autoridad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo es por la guía del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo somos los hijos de Dios. A nosotros nos fue dada la revelación y a nosotros nos fue dada la facultad como hijos, como templo de Dios, donde el Espíritu Santo está para revelarnos lo que concierne a las cosas que tenemos que vivir. Por eso, amada iglesia, tomemos esa autoridad. Nosotros ganamos un alma para el cielo.
Y no solo una, sino varias personas que hemos intercedido por ella y Dios ha hecho el milagro y ha salvado a las personas porque usted y yo tenemos esa facultad de Él como hijos de Dios. Y cuando yo le mencionaba a estas personas que esta facultad de ser hijo de Dios es cuando uno se rinde a Cristo y para actuar no necesita un grado eclesiástico ni muchos años. Yo tengo más de 50 años en la iglesia, que por eso me pudiera ganar o atribuir algún mérito por lo que sucede. No es así, sino que usted puede ser recién venido y aceptó a Cristo y se arrepintió sinceramente. El Espíritu Santo vino y fue bautizándolo y cambiando su vida, su naturaleza de hijo de las tinieblas a un hijo de luz. Eso, cuando ocurre, usted y yo tenemos el respaldo de nuestro Dios y podemos bendecir a mucha gente. Estamos puestos como la sal y la luz y podemos ser una autoridad. No porque, como le digo, tengamos años o tengamos grado eclesiástico, sino porque usted, siendo hijo de Dios, está facultado, aún para orar por usted mismo y reprender toda tiniebla, porque el enemigo, él reconoce y sabe los que verdaderamente son hijos de Dios y los que no lo son, ¿no? Esa es la autoridad que Dios nos da como iglesia. Así que a ver esos videos, a seguir repasándole, porque muchas cosas el Señor está desatando por esta escuela de Melquisedec. Bendiciones, que nuestro Padre, nuestro Dios les bendiga, sean muy bendecidos ustedes y toda su familia. Y será hasta otra oportunidad. Ya nos podremos ver. Bendición. Amén.